4 copas de vino es como una botella. No, me tomé como 2 botellas yo solo. Chucha, no, mucho. Ay, concha, tu madre, estás grabando. Cagaste, ya quedaste como... Cagaste, como borracho. Llegaste carreteado, llegó ahí, carreteado, como otro. ¿Estáis haciéndole honor ahí a Pedro? Hoy no, así tomé vino, pero así por una cuestión que no tenía planificado, y la verdad es que estaba como la noche, como que hace tanta calor y en la noche estaba estrellada, estaba hermosa después del eclipse, y me puse a tomar vinito así, agradable, pero me levanté a las 6 de la mañana porque tenía una conexión a las 6:30. ¿Quién tiene una conexión a las 6:30, weón? Yo, pues, porque era para las Europas. Para las Europas. Entonces, tan internacional. Sí, tan internacional. Sí. Claro, internacional para conectarse, pero bien chileno para chupar. Para curarse. Soy un caso de estudio, entonces me reclaman siempre para que esté en alguna web. Está buena. Así es. Oye, el eclipse, ¿cómo lo habló? A propósito que me comentó Cristian, ¿les llamó la atención? ¿Qué les pasó o nada? Yo no lo vi porque yo soy de las personas que cree que hace mal. Yo pensaba que venía Cristo, me escondí así te como golpeaste en el pecho y dijiste martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. Como el manto sagrado, ¿se acuerda de esa película de Jesucristo cuando se oscurece todo y conchetumare? No, lo vi una cosita, pero no andaba estremecido por la vida, pero estaba bonito. Yo tampoco. Me acordé de 31 minutos de ese capítulo. Que terminó el mundo, el fin del mundo. Se acabó el mundo, pero ¿cómo dice? Pero inmediatamente empezó otro exactamente igual. Así que no nos dimos cuenta. Bajo la temperatura, eso fue bueno, porque estaba todo así como distinto, era como la venida de Dios. Yo sentí que era eso. Yo no me El rapto. Hermana Aguilera, usted tiene que apañarme en esa... Mira, yo no solo estoy apañando, sino que estoy muy molesta porque los cultos se han adelantado. Ahora, yo considero que los pastores también son humanos y tienen derecho a correr, o sea, a estar el 24 con sus familias y todo, pero han hecho uso y abuso de la pandemia para no hacer los cultos navideños. Oye, y en nuestra tierra sagrada, en la zona del Carbón, que está llena de iglesias de pentecostales, donde yo soy originario, están todos con COVID, ni Dios, ni el pastor los salva, pues, weón, están ahí enclaustrados. Es una prueba. Yo le dije que había que ponerle un domo, así tipo los Simpsons, para que No, bueno, pero va a ser una Navidad entretenida, diferente. Está bien. Pero en todo caso, o sea, que está bien, weón, Es que yo creo que hay un momento como de gran incerteza, porque, de hecho, como noticia es vieja, pero en este elemento simbólico, Santiago no es Chile, pero algunas veces hay algo de eso, esto que se ha planteado de el reingreso a fase 2 de toda la metropolitana, así cuánto ya, un par de semanas, ha generado una sensación súper como de angustia, bien catastrofista, como en el fondo, como entonces nos fuimos a la B. Y además, estoy mirando permanentemente las noticias de Europa y aparecen, o sea, hace 3, 4 días atrás, fue el día en que hubo más muertes en el mundo por COVID, más que en febrero, marzo, abril, cuando estaba... Entonces, no deja de ser así como heavy. Y por otra parte, empieza a irrumpir el tema de la vacuna, con todo su elemento también de show, de pirotecnia, quién es el primer vacunado. En Inglaterra el primer vacunado fue William Shakespeare. ¿Se van a poner la vacuna cuando llegue o no? ¿Van a ser sujeto a prueba? No, sujeto a prueba no, sujeto a prueba me da susto, pero sí, yo me la quiero poner, po. O sea, cuando haya vacuna hay que ponérsela, ¿no? Po. O que me la pongan. Que me la pongan toda nomás, po. Y hay gente que no quiere nada. Quería pasar el tema de la vacuna porque sé que ustedes son muy groseros realmente. Cristian, Isabel, están perdidos. Como decía en Twitter decía, te metiste prensado con parafina y ahora andáis siendo antivacuna. Sí, po. Oye, el otro día me decían porque me fui a como a tirar agüita para Río Blanco, para arriba, para el Juncal. Sí, te vivo. Oye, espérate un momento. Antes contigo eso, vi las fotos que subiste. ¿Estáis bien, weón? Sí. Porque estaba ahí hace un tiempo atrás, estaba hinchadito. Sí. Y ahora te vi, no sé si está así, pero... Retención de líquido, pues niña. No, te veis bien en el río. Es que quiero hacer el doble de la Jennifer López, entonces tengo que entrar en personaje.
en el personaje. No, oye, y me daba risa porque un compañero, un joven me escribió, el compañero cuando se fue a bañar y como está por todas las mineras contaminado el río Blanco hacia abajo, y pensaba que estaba bañándome ahí porque iba a llegar como un super Como hueón Un Godzilla. a salvar la humanidad, weón, Radiactivo. a salvar la humanidad. Así me cagué de la risa. Ah, está buena. Qué huevo, Ya, pero ustedes que lo festinan todo, pero yo hablo del tema de la pandemia, solo una pasada corta, porque yo no sé cuáles son las expectativas en términos del fondo, si lo que venimos ya, ok, ya viene la vacuna, más show, menos show, primero en el primer mundo, al final el tercer mundo, en fin, lo lógico, primero los ricos, por el resto, pero si ya comienza un proceso de normalización, o más bien lo que tenemos en realidad a la vista es que el 2021 asoma parecido al 2020 con un rebrote que puede hacernos confinar en los próximos meses. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la percepción además que tienen del entorno? Mira, a mí me pasa lo siguiente, que yo no logro entender, porque en Santiago están en fase 2, pero durante la semana, de lunes a viernes, todos produciendo. Sí. Y esa wea yo no la logro entender, que en el fondo el fin de semana, cuando la gente necesita relajarse, destensionarse, la pega, ¿cachai? Hacen esta situación que, de mi punto de vista, se deberá buscar otros mecanismos para paliar esta situación que sin duda que hay una emergencia sanitaria. Y yo lo encuentro grave y de mucha incertidumbre, porque finalmente yo no soy no dramatizo en general, incluso si eventualmente tuviese, y sé que hay amigos, familiares míos que están pasándolo bastante mal, afectados por esto, en el sur, y también amigos que en Santiago están hace un rato ya eh, en situación crítica. Entonces, uno no dimensiona la situación que en tanto mientras no te toque directamente, pero como ya hay un entorno que directamente está afectado por esto, y sobre todo esto abunda en problemas en la salud mental de las personas que está ahí, y sobre todo en nuestros adultos mayores, que finalmente son los que los tienen confinados, escondidos, ¿cierto? Con una situación que a mí me genera mucha incertidumbre, dificultad, y sobre todo que paraliza cualquier acción que tú puedas desarrollar. Entonces, finalmente, ¿cuándo va a terminar esto? Y ya lo decíamos, después de la revuelta Chile no va a ser igual, después de la pandemia o esta pandemia, ¿cierto? El mundo ya no es igual, entonces también te restringe todo. Te restringe poder salir, te restringe poder viajar, te restringe poder convivir, te restringe el poder, ¿cierto?, abrazar al otro, a la otra. Entonces, una cuestión que tú no sabes el cómo vamos a construir esa nueva humanidad en tiempos de esta emergencia sanitaria, y es un ciclo o un tiempo que seguramente se va a quedar para siempre, no lo sé, no lo sabemos, y eso me genera agotamiento, porque finalmente uno es un activista social y quisiera que las cosas pudiésemos desplazarnos por todos lados, no podemos. Y eso, no sé si hay una operación, si hay un dispositivo, porque este chuche su madre siempre que se salga la raja este Piñera, pues bueno, entonces eso igual me genera mucha indignación, porque nos restringe también las posibilidades de luchar más, pues bueno. Eso. Sí, sí, yo lo que me tiene un poco, o sea, lo que me parece triste más que es la cuestión de las vacaciones, porque yo creo que todos estamos este año particularmente necesitados de descansar y de tomar aire y de mirar otra cosa. Entonces, si se hacen ahora las cuarentenas, y yo ya conozco personas que, entre comillas, perdieron sus vacaciones porque las habían pedido, ¿cachai? Entonces esa cuestión me parece nefasta, porque ahora, porque vamos a volver al trabajo igual de cansado, no sé, me parece, pero en relación a esta cuarentena en particular, yo no la he entendido bien. Eh, Pienso que de nuevo el gobierno está dando palos de ciego, y voy a decir algo que seguramente es impopular, pero lo voy a decir igual. ¿Qué tal? Después del fin de semana largo, yo lo que hubiera hecho era una cuarentena total radical, para tratar de controlar lo que eventualmente podría haber pasado durante ese fin de semana largo en que hubo mucho movimiento porque estábamos sin cuarentena. Hubiera soltado para la Navidad y el Año Nuevo, y inmediatamente después del Año Nuevo, 2 semanas de nuevo de total radical, y eso lo hubiera anunciado hace rato. No es necesario que cada semana nos tengan en esta incertidumbre. Y eso me parece que sí significa, porque si tenéis 15 días o un poquito menos a las personas controladas, eventualmente podéis controlar lo que se pueda dar en estas instancias de más sociabilidad o de más encuentro. No, me parece que de nuevo estamos en palos de ciego.
Sí, yo igual creo, o sea, y además esta exigencia de extrema adaptativa es de un agote increíble. O sea, ya tengo amigos que decían, "Oh, no, que no me banco un otro encierro cuando ya estábamos yendo al parque, cuando ya estábamos subiendo el cerro, cuando ya podíamos por lo menos entrar a la piscina por turno. No, a mí me pasó que para esta cuarentena, para esta restricción, sí me dio mucha pena, como que creo que no me había pasado antes, estaba siempre en la lógica de ya, bueno, funcionemos, hay que adaptarse, hay que hacer, ¿no? Pero ahora, además en tiempos de Navidad, en donde tanta gente había logrado levantar sus emprendimientos, la feria navideña, o sea, todas esas cosas que se desarman antes, y además, viendo que los malls abren igual, que las grandes tiendas abren igual, que hay otro circuito que sigue funcionando, un poco lo que decía la Isa, de que, y también Cristian, de que no se entiende, o sea, como yo estoy en el viejo metro toda la semana, el lleno es el mismo, entonces fines de semana confinados pierde absoluto sentido y restringe y nos frena vuelve a esa lógica de enclaustramiento que teníamos al principio de la cuarentena. Entonces tampoco lo entiendo mucho. Sí, yo creo que Y está... ese golpe... Dale. No, perdón, Darío, dale. No, por favor, dale, no, por favor. No, que el golpe a las ferias navideñas es una putada. O sea, porque hay muchísimas personas a hacer lucas, porque no solo son los que están todo el año, durante todo el año en la feria, hay muchas personas que esta es su única feria, los que hacen jabones en sus casas, etcétera, etcétera. Entonces, si esta cuestión se hubiera avisado con tiempo, si esto se planificara, podrían hacerse encerronas, pero de manera planificada, por ejemplo, para no afectar tanto la economía de esas personas. Si no hubieran dicho, vamos a estar cerrados después del fin de semana largo, bueno, hacer las compras antes, montáis todas las ferias antes, las municipalidades dan los permisos antes, un poquito de planificación. Sí. Bueno, no sé, igual, a ver, hay que mirar en ese sentido, hay que ser justo, digamos. O sea, cuando uno mira el manejo de la pandemia a nivel global en distintos tipos de gobierno, de distintos sellos político, social, cultural, valórico y todo, la verdad es que a algunos realmente les ha resultado algún minuto, después han ido a la cresta, etcétera. Yo creo que ahí, obviamente, no es fácil ese manejo. Lo que sí es que efectivamente en países ultra neoliberales como el nuestro, cualquier, digamos, la sensación de que efectivamente, en este caso, si no tenéis para producir jabones y si no tenéis la feria navideña, te vais a la cresta, o sea, la sensación de que bajo tuyo, tus pequeñas redes, tu familia, cuando mucho, no hay nada o casi nada. Y salvo le retiro el 10% para los que han podido retirar. Entonces, la verdad que en eso, yo creo que ese es más bien el tema, más que de repente las medidas sanitarias, porque hay algo que puede ser incontrolable y de repente también nosotros como seres humanos, puta, nos movemos, finalmente se genera contagio, viene la segunda ola, pero si el problema es que en realidad cada una de estas medidas es dramática, porque cada cosa que implique que uno no pueda ganarse el pan, uno para sí mismo, abajo tuyo no voy a decir nada, pero casi nada, sí hay un vacío tremendo y a lo más una pequeña colchoneta, bueno, al borde del precipicio. Pero bueno, en fin, vamos a tener que estar atentos. Lo que sí, lo que dice Carla, el tema este de cuando tú dices que te da más pena, yo creo que efectivamente es heavy eso, porque la lógica de la pandemia tuvo así como el inicio, hasta llegamos al momento así como más crítico, y de repente en algún minuto, bueno, empiezan a bajar los indicadores, y por lo tanto empieza la apertura. Entonces, como que eso, un año de mierda, pero cuando ahora de nuevo, todavía incipientemente, vamos a ver cómo funciona, empieza a subir, tú decís, no, o sea, como Parece que que ya una vez, weón, sí, ¿cachai? Es como los animales cuando los llevan al veterinario. La primera vez que los lleváis, bien. A la segunda, como a la tercera, cachan que la weá es una... Y ahí ya se ponen histéricos. Estamos como gatos yendo al veterinario ya por segunda o tercera vez. Ese es mi resumen. Y además con los salvavidas de plomo de los retiros, que son bacanes para paliar, pero salvavidas de plomo. Y ahora con la absolutamente. solicitud de un tercero, es como... Sí. Yo no voy a comentar lo de la solicitud del tercer retiro porque me parece extraordinario. Hola, les mando a mi jefe de gabinete. Además es candidato y además es mi marido. Lo siento, chiquillo, lo siento. Pero soy un nietito medio díscolo a esta altura del partido. Ya, vamos con lo que nos convoca hoy. No, así, ¿no? Ordinario. Sí. Ordinario. No, claro. Ya, es como la política de siempre, es el problema. No. Bueno, en fin, hablemos otro día si queremos, podemos hacer un programa entero sobre eso.
sobre la abuelita. Oye, Jorge González. Pues uno puede decir, ¿por qué no hablar de Jorge González? Tenemos tantos otros temas. No, porque estuvo de cumpleaños hace poco y a nosotros nos gustan esas excusas que van por el lado, así como que pegan en el palo, que no están en el centro, sino que nos permiten hablar en realidad en cualquier momento. Así que la excusa fue que estuvo hace poco, el 6 de diciembre de cumpleaños, y quedamos de conversar un poquito hoy día de Jorge González y lo que nos pueda provocar, porque Jorge González, desde que algunos de ustedes de repente es como, sí, me gusta su música, fin del comunicado, hasta establecer que es en realidad, no sé, la figura central, el tronco fundacional del ser chileno y chilena, no lo sabemos. Yo no sé quién se quiere tirar a la piscina. Yo solo Isabel. voy a hacer un comentario Isabel, corto. asume. Yo me pinto los labios para hablar de Jorge González. Ah, Sí, ya. pues me di cuenta que estás con los labios pintados. ¿Verdad? Sí. Corazones rojos. Perfecto. Mira, Espaldas y débiles. me puse camisa. Ya, bueno, tú sostuviste, lo planteaste, todos estuvimos de acuerdo, con que Jorge González ameritaba para hacer un podcast centrado en su figura, en conversar de él, suponiendo que esta conversación puede entregar algunos elementos interesantes y puede hacerlo también atractivo para quienes nos están escuchando. ¿Por qué, Isa? ¿Por qué? Más allá de lo Porque, obvio. ¿qué es lo obvio? Lo obvio que es Los Prisioneros, una de las bandas más relevantes de la historia de la música chilena. Listo. Mira, yo pienso que hay una cuestión de Los Prisioneros, pero de Jorge González, porque creo que sinceramente, bueno, es un letrista y que excepcional. Yo pienso que debe ser de las mejores personas que denuncia la trampa del neoliberalismo y de las mejores personas que denuncia la trampa del amor romántico. Creo que esa mezcla es fundamental. Y por otro lado, creo que también es relevante la resonancia de las canciones de Jorge González una y otra vez, y sobre todo, por ejemplo, en el contexto del estallido. Yo pienso que la recuperación del baile de los que sobran no es, diría yo, él habla sobre una continuidad cultural total, pero sí un poquito refiere nuevamente a lo que tú decías, y nos quedamos con nada, nos quedamos con piedra, y nos quedamos con piedra desde hace mucho rato. Entonces, más que, por un lado está la cuestión de la escena en los 80, que me parece interesante, pero a mí, y también me parece interesante su figura como tal, pero creo que esa es la cuestión que yo creo que es relevante para el análisis izquierdista, la cuestión de la crítica, una crítica al neoliberalismo inteligente, irónica y sobre todo muy comprensible. Creo que el lenguaje, la lírica de Jorge González es una lírica popular no impostada. Y me gusta mucho que sea un artista que quiera comunicarse, que quiera, aun cuando, bueno, es un pesado y todo lo que sabemos, me llama mucho la atención que haya querido comunicarse. Cosa que, por ejemplo, yo no leo en Álvaro Enrique. Un deseo genuino de comunicación. Y bueno, esas son algunas de las cuestiones, algunas que a mí sí, me gustan mucho. Jorge González iba a decir me fascinan en un sentido como de fascinación. Sí, ya. como de quedarme encandilada sí. En eso. Sí, ¿sabéis qué? Deja tirarme a la piscina, creo que es bien interesante, bien lúcido lo que tú planteas, el deseo de comunicar. Así, déjame subrayarlo. Que además es interesante porque es para nada obvio con el personaje. ¿No? ¿Qué deseo comunicar? Jorge González, hasta antes del accidente cerebrovascular y esta otra, porque efectivamente tenemos obviamente una mirada un poquito distinta hoy en día, pero de verdad siempre fue así, súper divo, súper. Pero en realidad, cuando uno analiza, yo creo a distancia, sobre todo a distancia, la trayectoria de González, tanto Los Prisioneros, después, las pequeñas cosas que se hicieron, uno puede construir un relato, siempre con el riesgo de edulcorar o de tensionar ahora su formato, pero uno puede ver cuál Hansel y Gretel que va dejando ciertas piedritas en el camino. Así se me ocurren un par de tonteras rápido. Se va Claudio Narea el 90, se disuelve la banda, incorpora a Cecilia Guayo, a una mujer que efectivamente, Grande, así como Cecilia Guayo. que el pasivo para Jorge González fue tremendo.
mucha gente hace 30 años uno podría decir abiertamente y nadie te funaría o muy poco, a nadie le importaría decir, oye, pero nada que ver, así una mujer y esta mina encima esta pinta, ¿cachai? Ni siquiera es rica, o sea, así como dame, no sé, así una mina que en realidad juega su atributo. No, la Cecilia Guayo, que guapa también, músico. Hay pequeñas cosas que efectivamente uno puede ir encontrando, como que incluso yo creo que minaron mucho su carrera como artista, como músico, más que como artista, pero le dieron una dimensión tremenda justamente en su capacidad comunicativa, porque la comunicación no es solamente lo que uno dice, la comunicación es lo que uno deja, lo que finalmente el resto entiende de tu jugada. Yo creo que ese es un punto bien importante. Yo quería solo comentar, pero lo voy a diseccionar, o sea, lo vamos a hablar eh, más adelante, pero quiero dejar establecido que yo creo que hay una cosa, una dimensión distinta a la que tú señalas, que a mí me parece interesante el tema de Jorge González y de los prisioneros, porque en el caso de los prisioneros hay ahí una cosa que remite también, yo creo, a una infancia como país, que tiene que ver y que ojo que a veces es medio tontón, lo reconozco ahora, que esta cosa de los prisioneros siempre, porque los prisioneros siempre tienen que estar juntos. De hecho, la ruptura con Narea, el 90, después el breve retorno a comienzos de los 2000 y después ya la ruptura definitiva, yo creo que fracturaron el alma del rojerío. No sé si el alma nacional, porque a los fachos esto les importa huevo, pero todo el rojerío, el 90%, que efectivamente estaban con los prisioneros y cada vez más, esta épica, etcétera, siempre le rompía el corazón que estuvieran separados. Y eso también es una cosa bien interesante. Necesitamos que estén juntos. Yo creo que eso ya pasó, pero hubo muchos momentos en que eso había una intensidad. Entonces ahí hay algo también, cómo efectivamente la música y los fenómenos artísticos, culturales trascienden, tienen a veces tal calado que simbolizan algo más allá incluso del mensaje político, etcétera. Eso yo creo que fue Los Prisioneros, ¿ya? Y ahí lo dejo ahí como un tema adyacente. Y lo otro, solo para dejarlo anunciado, el tema de evidentemente, que uno lo ve mucho en Corazones Rojos, pero no solo ahí, una canción infinitamente adelantado su tiempo, hasta hoy día, porque todavía la ironía tan filosa, tan acuchillante, que es una canción que si uno la escucha, alguien puede seguir pensando que es una canción machista, cuando es una deconstrucción total, así notable. Eso nomás para empezar, Carla Calentar Cristian. motores. Calentar motores. Oye, no, yo me estaba riendo porque porque yo tuve una polola que de este podcast está en el Walmart y que gracias a ella yo soy gay hoy día. Eh, siempre se lo digo cada vez que la veo. Gracias a ella yo soy gay. Mi querida Felicita Caro, que la amo y la quiero mucho. Yo también, Entonces aunque no la conozco, la quiero mucho, la felicito. ya, me dice a mí, me manda un mensaje, me dice, ¿te acuerdas que tú me cantabas este chef de corazón? Y yo, la verdad, yo decía, por eso me estaba riendo, porque me vino a la memoria esa vida heterosexual que intenté tener en esa época. Sí, Oye, no te podemos culpar de nada porque lo intentaste, Cristian, lo sí, intentaste. sí, hasta con la Biblia en mano, compañero, pero no pude. No Oye, funcionó. no funcionó. Salí enfermito igual. Oye, no sé si ustedes fueron a algún recital de Los Prisioneros, pero mire, yo tuve el año 87, fueron a Coronel, ellos, y nosotros teníamos un centro cultural. Entonces, tanto Labranza como Raíces, que están en distintos sectores, nosotros éramos del Raíces, fueron todos los socios, los cabros, a ver Los Prisioneros. Y en el centro cultural nuestro la plata no alcanzaba para todos. Po. Entonces alguien tenía que quedarse porque no alcanzaba la plata. Po. Y yo no pude ir, porque me arreglé por mis compañeros, fueron todos los otros. Entonces me acuerdo siempre de eso. Y nada, yo estuve escuchando toda esta mañana Los Prisioneros y estuve bailando Corazones Rojos antes de entrar al podcast. Y lo que a mí bueno, que creo que es una de las bandas de rock emblemáticas de este tiempo, y obviamente que también construye, ¿cierto?, una cuestión cultural y artística entre los 80 y los 90 que se proyecta hasta ahora. Entonces, cuando yo escuchaba esta mañana incluso el baile de los que sobren, me vino a la memoria igual todos estos trayectos nuestros. Me acordé incluso de los estudiantes, del pingüinazo, no, del pingüinazo, claro, de la María Jesús Sangüesa,
la María Huerta, ¿cachai? Porque también tú lo relacionabas con este baile de los que sobran de los años de esta revuelta. Entonces hay una historicidad que te lleva a los horrores de los 80, pero esa rebeldía que continúa en esta etapa. Entonces me da esa energía y lamentablemente todas las bandas terminan complicadas por amores y líos, pues de amores, desamores, traiciones, porque pasó con la Yoko Ono, ¿cierto? Con los Beatles, y también pasó acá algo que yo nunca he tratado de descubrir qué pasó, no he indagado ni he leído, porque siento que eso hace que se pudra todo lo que uno tiene como el imaginario de ellos, ¿cachai? Lo otro, Corazones Rojos, cuando se estrenó, me acuerdo que yo cuando la escuché con mayor atención fue un acto por el 8 de marzo en Coronel, en ese año 90, 91, pudo haber sido, no, más adelante, 94, donde unas compañeras interpretaron esa canción en el acto de la mujer. Entonces yo recién ahí la conecté con todo este tema de la liberación, pues, o sea, remésete y no aguantes más esta situación de sometimiento. Entonces el Jorge era el Jorge como coautor, ¿cierto? Como escritor, no sé cómo se le denomina al escribir, ¿cierto? Esta música o estas letras, se anticipaba a su tiempo. Entonces, como era un anticipado al tiempo y que sus canciones van a perdurar más allá de esta época, me hizo volver también, mira, imagínate que tú, no sé si te enteras, pero me hizo volver a la Violeta Parra en este trayecto de escuchar a Jorge, porque son estos genios que se anticipan, se adelantan, y me dediqué a escuchar El Gavilán, que seguramente la Carla lo ha escuchado, y que yo dije, pues, son 12 minutos, y lo escuché. Entonces alguien me decía, ¿por qué? O sea, yo decía, ¿por qué estoy escuchando El Gavilán? Y escuchaba a Jorge González esta mañana. Era porque quería hacer esa conexión de las mentes brillantes, de los autores, de los artistas brillantes que tenemos en nuestro país, y que se anticipan a su tiempo y que generan todos estos ruidos, y sobre todo la escena cuando estaba en el Festival de Viña, ¿se acuerda? El 2003, cuando él empezó a hacer todo como como a hijopear, no sé, o a interpelar en el canal católico a la iglesia y a los curitas, a los pederastas y a todo este tema, se comienza, ¿cierto?, a develar, y se ha ido, ¿cierto?, traduciendo lo que finalmente ha hecho caer a la iglesia de su pedestal, ¿cierto? Entonces Jorge era un provocador, y cuando yo lo estaba viendo en el Festival de Viña ese 2003, yo estaba impactadísimo, porque a mí me generaba una situación, este güey tiene todo el poder, lo está haciendo acá. Ante todo, yo creo que todos estábamos en una efervescencia, desbordados mirando esa escena del Jorge, y después vino antes, el 2001, cuando fue este concierto en el Estadio Nacional, como el reencuentro que ellos tuvieron 10 años después de la ruptura, el 2001 y después el 2003. Entonces, nada, yo creo que me gustó mucho que conversemos esto, y también una canción que a mí me gusta mucho, que es Fe, y que, qué bonito. Y que me gusta, y decía, dama, yo soy a quien que habla, me gusta que seas, y empieza a decir, sabes que los recuerdos de nuestro amor, con los recuerdos de nuestro amor hice mis propios sueños, y le dice, pero no, porque cuando uno está con esos dolores de amor, quisiera volver, ¿cierto?, a esos amores, reconstruir esos amores, y después te dice, no, porque eso me daña, y bueno, tengo fe que puedo salir adelante. Dama, escúchame una vez. Todo tiene final. Sabes que vuelvo a tener fin. La Carla canta bonito. Sí. Oye, quería hacer un pequeño apunte antes de traspasar el micrófono a Carla, que hay un antecedente que vendría a ser muy interesante para hacer el análisis cultural de Corazones Rojos, que es Una mujer que nos llame la atención, que es una canción anterior. Yo les convoco a escucharlas juntas y a ver cómo... No se puede escuchar. No se puede escuchar. No, porque no bloquea YouTube, po. No ahora, pues estoy convocando a nuestro estimado oyente a que cuando hagan para ver que Jorge venía en esta reflexión sobre el lugar de las mujeres. Necesito una mujer que no llame la atención,
Tú hablarás despacio y bajando la mirada ante mí, te vestirás de forma que la gente no comente por ahí. Yo soy tan miserable, a todos ojos despreciable, al menos en mi casa me impondré. Necesito una mujer que no llame la atención. Es buenísima. Sí. Oye, lo otro que la Carla va a ir ahora, pero el tema de la canción Independencia Cultural del año 86 y que él manda a la cresta toda la moda europea y que construyamos nuestras propias identidades, nuestras propias culturas. Me gustó mucho. Adelante, Carlita. Adelante, estudios. No, o sea, han hecho una síntesis, un análisis súper bueno. A mí me pasa que González, el filósofo González, y alumbra con sus letras, como ustedes lo han dicho, un adelantado a su tiempo, así como La Violeta. Es muy buena ese símil, ¿no? Porque, claro, en esas brillantezas nos encontramos con estas lecturas que no mueren nunca, con estas letras que se actualizan, o sea, escuchemos La Violeta y escuchémosla en su tiempo, escuchémosla ahora y la vamos a escuchar en 30 años más y la cuestión sigue estando vigente. Eso pasa con las letras de González. De hecho, además, me asombra de manera agradable el uso de figuras métricas, de figuras literarias que él hace de manera natural, de manera intuitiva. Por ejemplo, en el baile de los que sobran, cuando dice únanse al baile de los que sobran, ese es un oxímoron, es una contradicción, o sea, unirse a los excluidos, o cuando dice nadie nos va a echar de más, que es uno dice, ¿habré escuchado bien? Bien. Es una forma sarcástica de decir nadie nos va a echar de menos. O sea, todas esas figuras que utiliza de manera intuitiva para escribir son maravillosas. O sea, pégate un análisis de las letras y yo no sé cuál de todas ellas queda fuera de esta brillantez. Y eso es muy significativo porque además es lo que permite a muchas generaciones estar convocados frente a esta banda sonora, que lo vimos en la protesta, que vimos el baile de los que sobran, y que ha cruzado fronteras, que lo cantan en otros países, que une las marchas de otros países. O sea, ¿por qué pasa eso? Pasa porque hay una magia ahí, hay una magia de los brillantes y los filósofos que nos encontramos en la vida y que nacieron así. O sea, como que no hay estudio universitario ni espacio cultural elevado que los haya formado, sino que se han formado, venían con ese lugar de claridad. Un poco, esos son los contemporáneos, los que son capaces de ver esas oscuridades en la excesiva luminiscencia de sus tiempos. Por ahí alguien lo dice, esos son los contemporáneos. A mí me llegó González de otro lugar, porque claro, siempre también me han gustado Los Prisioneros, todo lo que conocemos de sus discos, pero me reencontré con toda esta banda sonora el año antepasado cuando fui invitada a ser la productora de Pateando Piedras, homenaje ciudadano a Jorge González, que es un montaje de la compañía de los hermanos Ibarra Roa, muy bien escrita por Gopal Ibarra, por Pablo Paredes, que es poeta dramaturgo, y que pone en escena un elenco de 100 personas, entre niños de 6, 7 años hasta señoras, hombres mayores de, no sé, 60, 70, en torno a todo este discurso que generan las letras y las canciones de Los Prisioneros. Y bueno, el ejercicio ya es bello. Los hermanos Ibarra Roa tienen coro y danza ciudadana desde hace mucho tiempo. Han hecho Numancia, Víctor sin Víctor, Violeta Ciudadana, La Carta, con las canciones de Violeta. Pero en este caso yo creo que la fuerza de estas letras fue como marcó de una manera distinta el involucramiento del elenco ciudadano en torno a esta obra musical. Y eso se da cuenta, mi hija de 13, bueno, en ese minuto 13, ahora 14 años, se aprendió las letras, las pasó por el cuerpo también. Entonces eso es súper interesante de mirar y de la manera transversal, está pasando de la manera transversal en que todos se ven de alguna manera afectados por esta música. Y yo les quería compartir, no sé si Darío me deja compartir pantalla. Un poquito la dejo, pues. Porque además, bueno, una de las cosas maravillosas de este montaje es que Jorge González está interpretado magistralmente por Paula Zúñiga, ¿ya? O sea, lo saca también de este lugar.
por Paula, por Millán Gilbert, que también es una niña, una brillante niña, cantante, actriz, que también se torna la voz de Jorge González en la infancia. Entonces, jugar también con esto del género, ¿no? De que él haya sido interpretado por estas dos tremendas actrices. Hay también está Nicolás Arte, también hay algunos textos, hay otros actores, pero fundamentalmente son ellas las que encarnan a Jorge. Entonces, eso también hizo que se le diera otra mirada a la obra. Y voy a compartir un poquito no sé si no censurará. Sí, pues obvio que sí. Bueno, voy a como un segundo, ¿ya? Un segundo. En una discoteca. Esa discoteca se llama Chile. Y desde hace años se está quemando contigo y conmigo adentro. Bueno, no lo voy a compartir. Voy a dejar de compartir porque capaz que YouTube nos baje y todo. Pero nada, bueno, está también Danza Ciudadana dirigida por mí. ¿Está disponible eso, no? Todavía no, va a estar Ya. disponible. Hay negociaciones para que esté en streaming, para que esté, no, en plataforma de teatro digital, por decirlo de alguna manera. Se está buscando el registro, pero claro, esto la rompió cuando estuvo en el GAM, o sea, hicieron una temporada más extensa de la que se había pensado. Debo decir que Danza Ciudadana está dirigida por mi compañera amiga Tania Roja en una dirección magistral de cómo, de alguna manera, la protesta, lo que estaba pasando en la calle se traslada al escenario. Entonces, pero yo creo que todo eso se logra gracias a esta magia convocante que tienen las letras, que tiene la música de Los Prisioneros. Sí, yo creo, es el hilo. O sea, son como las pruebas de la blancura. Es como, ¿trascendiste? Sí, trascendí. Pero, oye, pero tus canciones igual, tres posturas, la tonalidad, mucho, mucho más sofisticado. Tengo 10 bandas chilenas con muchas mejores canciones, no sé qué. No importa, no importa. No importa. Oye, No quedé importa. picado con la Carla. Picado. ¿Por qué? ¿Qué? Porque nos vimos La todas Mariana. nos vimos lo que nos estaba mostrando. Entonces, Es que después nos censuran, po. sí, porque quedé con la ansiedad de ver la obra. Sí, es buena. Pasaban cosas muy locas en el público. Me acuerdo que cuando las primeras funciones en el GAM era la cagada, así como Cantaban. la gente, claro, y además que paraba. Me acuerdo, además, en una de esas se metió un tipo que ya iba con su chelita en el cuerpo, entonces, ¡ay! Se levantaba, gritaba de compañero, y no, esa es como una efervescencia del público, además conectando con la obra que era un poco desbordada, como que no se podía controlar. Jorge no la vio, ¿cierto? Pero sí es Zaida. Zaida no, y yo no sé si Jorge no pudo estar en ninguna función, pero Zaida González, su hermana, se emocionó mucho con la puesta en escena. Sí, también salió. hay importante, o sea, que Zaida, que es su representante en el fondo, que es su amiga, ¿no? Aparte de su hermana, quedó muy conmovida con la obra y le gustó mucho, así que eso fue una gran satisfacción. Sí, está bueno. Oye, volviendo a eso, la capacidad de impugnación. Vuelvo a lo que originalmente ya hace un rato partió hablando la Isa, digamos. O sea, cuando efectivamente esta idea de romper con las trampas del neoliberalismo, romper con las trampas del amor romántico, porque ambas, a ver, momento, mira, suena bien. Es súper difícil. Es en muchos momentos ir hacer cosas absolutamente contraintuitivas, contrasentido, contracorriente. No solamente contracorriente del discurso oficial, también contracorriente de lo que entendemos. Es decir, muchas El de las sentido provocaciones, común. pero absolutamente. O sea, bueno, partiendo, insisto, por las canciones que veíamos con temáticas antipatriarcales, ¿no? Me parece que cabe más bien ahí, como el tema del corazón en rojo, etc. O sea, es meterse en temas, primero, que no estaban elaborados hace 30 años en términos masivos, eran de grupos recién muy incipientes, muy, muy contraculturales, pero además codificarlo no en un sentido amoroso, literal, simple, sino que además meterle ironía, complejidad, doble juego. O sea, ¿cachai? De verdad es como arriesgarse a que no te entienda ni moro ni cristiano, ni los otros ni los tuyos. Y lo mismo con el tema de la trampa neoliberal. Mira, hoy en día, compañeros, hubo un Chile preestallido, ¿ya? Incluso hubo un Chile
porque yo creo que ahí ya se abre un pequeño camino, pre-2011, pre-revuelta estudiantil, final lucro, que probablemente es la primera impugnación ya un poquito más fuerte del sistema a nivel masivo, me refiero, en términos de cuando asume Piñera. Todas las luchas políticas, sociales, populares, sindicales y artísticas dadas antes del 2010, antes de era en la letanía terrible de esos 20 años de concertación, donde en realidad si alguien criticaba era como que le haces el juego a la derecha, pero hacía el tiro, ¿ya? Eran los tiempos en que Gladys Marín, Amaya Dorá, en una gigantesca campaña sacó un 3% de los votos, porque ¿a quién más se le podría ocurrir, digamos? Entonces, es ese tiempo, es el tiempo en que gente como Cristian Cuevas, también contraculturales y también impugnadores, junto con miles de trabajadores contratistas más, hace la gran huelga en el momento en que en realidad era muy mal visto por la gente de izquierda, por el gran grueso de la gente de izquierda también, por todo el resto. En ese tiempo, González impugna cosas como la Teletón. La Teletón, va a la Teletón a decirle, pídanle a los ricos, dejen de huevear. Va a la Teletón, al Estadio Nacional lleno, a insultarlos en vivo y en directo. Eso le caía como patar la guata a mucha gente. Incluso a uno lo miraba con cierto nervio, porque no eran esos tiempos. Era un tiempo que hoy en día, afortunadamente, en que la impugnación ha avanzado, a uno le parece más normalizado. Yo creo que eso, cuando tú ves encadenáis ese tipo de situaciones, genera ahí una cosa muy power y evidentemente trasciende y te ubicas como alguien más allá, no sé si más allá es la palabra, es una palabra de mierda esa, incluyendo los claroscuros de la propia vida del personaje, que tuvo excesos todos los del mundo, copete, droga, toda, o sea, imagínate un pendejo ahí de San Miguel todo, que tenía a los 18, 20 años y de ahí en adelante todo el sexo, todo el gozo, todo el carrete que quisiera, cuando quisiera, el momento que quisiera, obvio, ¿cachai? ¿No? Obvio que le pasaron miles de cosas. Y sin embargo, cuando uno ve su ejercicio como artista, su obra, su creación y su postura, es notable porque hay un hilo que es muy poderoso, muy power. Sí. Oye, me ¿Qué? gustó el programa, esta parte. Como que me gustó lo que habló la cara. Estaba pensando. Pero, Cuevas ahora es comentarista del podcast en el podcast. claro, no es que estaba así como muy, así como inspirado. Todo lo que tú estabas diciendo, o sea, lo que han conversado, lo que se ha intercambiado, no estaba muy bueno. Y nada, y quería yo compartirle, pero que no tiene que ver con Jorge González, pero que lo anoté. Cagamos Lo ya. anoté. No, es Ya, que la dale, Violeta, dale. es que quedé metido con el del Gavilán de la Violeta. Entonces, Ya. esto cuando ella dice, te la llevarís, mentiroso. Te la llevarís, fastidioso. Te la llevarís, pretencioso. Entonces yo decía, ¿Qué está genio, ahí? que está. La Entonces, cagó. Sí. sí, entonces tú decías, y todas esas conexiones, esos vocablos, ese lenguaje. Entonces, claro, entre que hablaban del Jorge, me llevaba la Violeta, y yo decía, pucha, y todos se van tan jóvenes, pues se van en términos, la Violeta a los 50 años, el Jorge a los 50 dejó de actuar, o de presentarse y ahora vive en Quillota. Pero sigue Y creando. sí, Ojo no, con pero eso. pero está en Quillota, por lo menos eso lo leí lo estaba leyendo esta mañana. Y nada, pues entonces tú decís, pucha, pero está viviendo y disfrutando este reconocimiento que se le ha hecho también de parte del pueblo y sobre todo disfrutándose del baile de los que sobran cuando millones la escuchamos y la bailamos en las calles. Tú decías, no, esto es mágico, como decía la Carla, es magia. Sí. Es hermoso. Y puta, estoy siendo boicoteada constantemente Te por... escuchas bien, es tu Van para, propia van, fantasía. van para la moneda esos aviones, lo estamos Sí. mandando Sí, a la moneda sí, para sí, sacar sí. al delincuente. Ejército. No, que esto de encontrarse a veces con estos genios que a mí me sigue, que es un lugar que a mí me interesa mucho como indagar, que tiene que ver con estos genios que tú te los encuentras en los barrios, a veces que te los encuentras en lugares improbables, que siempre la genialidad o lo brillante o el discurso correcto se supone que está en espacios academizados, en espacios elevados, en espacios de extrema formación. Yo me acuerdo, no qué, pero hay una dirigente en Calama que se llama Yoconda Viveros, una dirigente social de una población, La conozco. la población Los Balcones.
estábamos nosotros como por ahí por el año 2011, me acuerdo, haciendo los primeros proyectos para generar talleres en los barrios y residencias. Entonces, al final terminamos haciendo montones, 20, 30 barrios, ya no me acuerdo cuánto. Tu perro quiere que cantemos el baile de los que sobran, claramente. El perro es vecino, además. Está introduciendo. Ni siquiera le puedo gritar al perro. Y además los vecinos están en la piscina. Como, entonces, hicimos el primer llamado a las dirigentes de las juntas de vecinos a que se sintieran convocados a realizar talleres en sus barrios de arte, de formación. Y resulta que les preguntamos, les dijimos en una primera reunión, ¿y por qué ustedes quieren hacer talleres de arte en sus barrios? ¿Qué se imaginan con esto? Entonces la mayoría lo que decían era que no, como en una lógica muy de los tiempos de querer recibir algo sin mucho esfuerzo, como de, bueno, los niños se tienen que entretener, como que cosa muy cotidiana, ¿no? Entonces ahí me encuentro con la Yoconda y me dice, mira, yo tengo un sueño. Yo quiero salir de mi casa. Ella vive en una parte que es muy desértica, se queda absoluta, ni una plantita para ninguna parte, imagínense eso, muy ocre. Entonces me dice, mira, yo quiero salir de mi casa, que hay una banquita y hay un árbol, y sentarme abajo de ese árbol a leer un libro. Y me mató, porque de hecho me emociono cuando me acuerdo, porque no sé, pues esas como brillantes que uno se encuentra en los barrios, en las poblaciones, que es tan difícil, una persona con 9 hijos, con una casa de 2x2, con un montón de precariedades, y tiene esa luminosidad para saber lo importante de la vida. Eso yo creo que se encuentra mucho en este tipo de genios, como esa luz, como de tener tantas claridades de cuál es el camino correcto. Y yo creo que por eso que ahora que pensamos constituyentes, me voy a la parte más política, que pensamos constituyentes y buscamos en personas tan elevadas, formadas, de repente la sabiduría no está ahí. La sabiduría hay que buscarla en otros lugares también. Y para eso yo pienso, o sea, yo no estoy tan segura de que sean personas que no hayan. Yo creo que no sabemos escuchar. Que no sabemos escuchar a las personas cuando nos hablan y que estamos mucho más formateados para escuchar esta habla académica, llena de rimbombanteces, que no alude a la experiencia vivida o a la experiencia que se quiere vivir o a los sueños. Entonces también es una cuestión de escucha. Y de moverse y de contactarse. Creo que esta idea de el pueblo no tiene nada que decir es porque no sabemos escuchar ni estamos dispuestos a escuchar. Y no estamos dispuestos a escuchar su poesía, no solo su propuesta política, porque claro, nosotros, dijéramos, es un imperativo moral que escuchemos su propuesta política, pero también hay que estar dispuestos a escuchar la poesía. Y a darse cuenta que todos estamos habilitados para el habla desde lo sensible. Y por eso insisto en este posicionamiento en lo popular de Jorge González, de Redolé, como un habla que es razón y es emoción, y que es un habla que, bueno, y de la Violeta Parra, naturalmente. O sea, Violeta, igual diría yo, que Jorge González hace este cruce maravilloso entre la experiencia amorosa y la experiencia y la crítica a la estructura y a la experiencia amorosa como estructura, que es una cuestión que me parece radical. Y perdónenme que me desvío un poquito ya hacia otra canción. Está fantástico. No, es que en realidad esto no es un desvío, es un retorno. Perfecto. A otra canción de Jorge González, donde estos dos registros, dijéramos, aparecen totalmente sobrepuestos, y eso sí que me parece de una genialidad absoluta, que es la canción Mentalidad Televisiva. O sea, ahí el registro de qué pasa con el consumo cultural, qué pasa con cómo se nos formatea una forma de amar en el capitalismo, y cómo esa forma de amar en el capitalismo incide en mis relaciones amorosas, en la forma en que yo me constituyo como sujeto, como hombre. En este caso, Jorge González está hablando de su propia masculinidad, una masculinidad, dijéramos, impugnada por el capitalismo. Y creo que ese es otro gesto de Jorge González muy valioso, ponerse él.
poner su carne ahí, las cosas que lo atraviesan, cómo lo atraviesa en la estructura, dijéramos. Eso me parece, sí, también parte de esta genialidad que estamos hablando, mostrarse. Oye, Isa, en el socialismo la tierra será el paraíso. Entonces, para que usted sepa, ahí el amor va a ser intenso, porque va a alcanzar para todos y para Sí. toditas. ¿Ah? Así que, yo estaba Oye, pensando... Cristian hoy día está más, en la fe, más entregado a Dios que nunca. Pero sí, es una mezcla, porque es como el paraíso, pero el paraíso así, compañero. Sí. sí, pues ahí va a control de cuadro el que no cumple con el amor, pues. ¿Ah? Sí. Oye, mueva las industrias también del año 86, cuando este año de crisis también, ¿cierto?, están actualizadas, porque en el fondo estamos sin mover nada y estamos en una situación como Carla, cuando se inició el programa, el podcast, planteaba este tema de que, claro, estamos a la suerte del 10% y que es la miseria misma, porque finalmente, ¿cierto?, la situación de las asalariados, de los asalariados por cuenta propia, es realmente dramática la situación que estamos viviendo. Entonces, en el fondo, ese tema lo conecta desde 40, casi 40 años, ¿me entiendes?, a hoy, realmente es relevante. Yo lo puse también, lo tarjeté así, dije, este tema. Lo anoté. Lo Jóvenes, anoté. hemos hablado lo Estamos llegando al suficiente. final. Hemos Quiero decir llegado. una última cosa, el existencialismo en Jorge González, un existencialismo mejor que el existencialismo de Sartre. Cuéntame una historia original. Qué buen tema, qué buen O tema. sea, cuéntame una historia original. Fanta. Basta de excepcionalidad del individuo, basta de individualismo vacío. Compremos chocolate. Y nunca quedas más con nadie. También, ¿cuánto nos ¿Sabéis quedan más qué? con Voy Todas, a, las caritas, las mujojojo, son todas. voy a contar una cosa pequeña. ¿Ya? Solo muy chica, no lo voy a decir, estaba pensándola, pero solo sé más, pero voy a contar solo una puntita. Y voy a aprovechar de hacer propaganda. Ya lo conté La tía Pikachu. sí, en este podcast. Ya, aburrete. No, pero espérate. No. Hoy día estamos grabando miércoles, independiente cuando usted lo escuche este podcast, miércoles 16, tenemos reunión, la cuarta reunión ya Ya. del grupo de amigos de Pikachu, el GAP, grupo de amigos de Pikachu, a las 8 de la noche. Así que si usted lo ve antes de las 8 de la noche, manda un correo a equipo tía Pikachu, con K, Pikachu, @gmail, y le mandamos el enlace. Y hemos tenido reuniones bacanes de 50, 40 personas y estamos ahí armando algunas cositas. Pero yo ya había tomado la decisión hace varios meses, la conocí a la Giovanna Grandón, que hace la tía Pikachu, y ya, pues nos pareció fantástico, lo hemos hablado acá, que alguien de la Hormiga pueda estar en la convención constituyente. Así que ya la estamos apoyando y vamos a jugarnos al final y vamos a generar todo un proceso bien democrático. Y me enteré hace algunas semanas atrás, ya cuando la estaba apoyando, que Jorge González llamó a la Giovanna Grandón. Se consiguió Chucha. su teléfono, la llamó una persona y le pidió si podía ir para su casa. Y la Giovanna fue hace un par de meses y se juntaron. Nadie lo hizo público, sino que de hecho me mostró una foto muy bella que tiene en su celular. Y además ahí Jorge González le dio algunos consejos, que me los contó, que no los voy a compartir porque entiendo que están en el ámbito de lo privado, consejos muy bellos, y la animó a seguir adelante. Así Qué que eso bien. nomás, po, le decía yo. Entonces, además lo comparto aquí, pero comparto solamente esta cascarita nomás de la historia, que de alguna manera sigue teniendo mucha claridad el amigo González, ¿ah? Así que no me queda más que hacerle caso. Oye, Darío, Absolutamente. una sola consulta. La Pikachu, la tía, ¿va en una lista o va sola? ¿En Va una a ir en lista de va a ir en la lista del invitación? pueblo. Ah, Esta ya, sí. mira, yo la verdad, no pongo es una de las iniciativas independientes que se está estructurando con harto aroma a Plaza Dignidad. Yo no sé, porque me imagino que detrás de todo este esfuerzo, igual siempre hay grupos organizados, Sí, sí. militancias o cosas parecidas. Está perfecto, no lo sé, sé que va en esa lista, va a ir el distrito 12 finalmente, en La Florida, La Pintana, Puente Alto, Pirqui, San José de Maipo. Así que eso, le vamos a juntar las firmas las próximas semanas, pero en realidad la primera pega empieza después de que ya estén inscritas las listas
Pero eso ya es otra discusión. Veremos ahí el 11 de enero, cuando estén inscritas las listas, qué desastre queda en general, porque yo creo que va a haber un desastre, con millones de listas independientes y de candidatos que no se conocieron antes y por lo tanto van a hacer cosas independientes y se van a dividir. Pero bueno, es parte del sistema de mierda que tenemos. Yo estoy muy confundida, muy. Yo también. En la Concagua, me llama la Giovanna para que yo le dé claridades en ese tipo de cosas, uno que es cientista político, se supone, y yo estoy más perdido que cualquiera, pero sí, en fin. ¿Qué decís en la Concagua? No, en el Concagua igual está eso. Yo estoy participando en una coordinación a nivel de lo que es la Asamblea Popular Constituyente y también se está levantando una lista de independientes. Yo estoy en Chile Digno, pero en general hay también ese espacio de articulación de uno por comuna, ¿cachai? Del distrito por ahí o por provincia, y están trabajando en esa misma dirección. Sí. Ahora, no sé la calidad de los candidatos en todo caso. Sí. Ahí veremos, pero lo importante es el entorno. Pero bueno, ahí veremos una discusión posterior. Digo la calidad porque no los conozco en todo caso. Por supuesto. Porque no son sandía calá. Sí, claro. Ya, chiquillos, ¿Soy una sandía calá? No, pues, ayer. No, pues. O sea, sí. Ya, la próxima semana lo vamos a hacer del viejito Pascuero, po. Haremos regalos, no sé. Ahí nos toca el amigo secreto, po. Vamos, el amigo secreto. Ya. Podríamos hacerlo. Hay una aplicación que tú eliges el amigo secreto que el otro día me invitaron. Yo dije, aplicación para todos. Te perdimos, Cueva. No, weón, hacemos unos papelitos nomás. ¿Para qué aplicación, weón? ¿Para qué aplicación? Unos papelitos. No. Es que a mí me llamó la atención. Dije, ¿cómo se hace esto? Y apreté un botón. Somos 4 pelagatos, hermano. ¿Para qué vamos a ocupar un computador? Mantengamos. Claro. Ya. Pero vengo con el amigo secreto. Ya. Amigues secretes. Amigues secreti. Hagamos un día un programa en que todo lo digamos inclusivamente. Todos hablemos como Bernadette y Zapati. Y sancionamos al que... Claro, al tiro, pone una luca, pierde. Funa al que no... Ya. Chao, pescado. Adiós. Nos vemos. Gracias. Chao, que estén bien. Chao. Chao.